Buenas noches. Comenzamos con nuestro live hablando claro y sin filtro. Tenemos hoy tres temas interesantes. Continuación del juicio de Nicolás Maduro, declaraciones de Marco Rubio, un balance de ayer de la marcha de los trabajadores, lo que sucedió en el estado Táchira. Es grave, pero a la vez no llena de satisfacción saber que cuando las personas se unen en un solo objetivo, pues logran cumplirlo. Es decir, nuestros trabajadores defendieron a dos jóvenes que se lo quería llevar detenido la Policía Nacional Bolivariana y lograron su liberación. Eso siempre significa que cuando el pueblo se une, el pueblo logra objetivos importantes. Y para nosotros, que la gente haya logrado liberar, los trabajadores organizados llegaron y liberaron a los muchachos, eso nos demuestra que la organización ciudadana es el instrumento más grande que tenemos para vencer a la tiranía. Las declaraciones de Marco Rubio, excelente. Habló como se tenía que decir las cosas. Estamos en el momento adecuado para dar las condiciones para legitimar el liderazgo en nuestro país. Y tercero, les voy a dar un resumen importante sobre el juicio de Nicolás Maduro. Hoy era la segunda audiencia a 3 meses de la captura de Nicolás Maduro y es importante saber y establecer que las personas comprendan la magnitud del proceso para que no se dejen llevar por la desinformación, sino que tengan información correcta de lo que está sucediendo. Aquí le voy a dar un pequeño resumen importante. 9 puntos de por qué es tan importante la continuación del juicio de Maduro. Primero, a Maduro se le presentó sin bigote abundante, es decir, lo llevaron, lo trasladaron desde el centro de reclusión. Su abogado y el abogado de Cilia mencionan como primera dama y el juez le exige que no se refiera hacia ella, puesto que este puesto no es válido en la audiencia. Tercero, el abogado pide revisión médica para Cilia Flores y el juez decide que va a estudiar la posibilidad. Cuarto, el abogado pide tener acceso a 40 millones de dólares bloqueados por la defensa de Maduro y el juez niega acceso ahora y le dice al abogado que está en su derecho de renunciar y que una defensa pública puede reemplazarlo y hacer un buen trabajo. Quinto, el fiscal expresa que la defensa no puede tener acceso a todas las pruebas puesto que hay 4 personas, escuchen bien esto, hay 4 personas que aún faltan por detener y están en Venezuela y serán presentadas. ¿Usted sabe qué significa eso, no? Hablamos que esto va así, que va caminando, que va marcha la transición. Es que este punto yo lo quiero repetir porque la gente se está conectando. Es muy importante que la gente sepa esto de lo que dijo el juez en la segunda audiencia a 3 meses de la captura de Maduro. Escuchen, el fiscal expresa que la defensa no puede tener acceso a todas las pruebas, puesto que hay 4 personas que aún faltan por detener, que están en Venezuela y deben ser presentadas. Ustedes se imaginan. El presidente Trump declara con Marco Rubio hoy que a Maduro se le acusará por otros cargos muy importantes. Eso es lo que hablo de las declaraciones que hoy Marco Rubio, que son muy importantes de conocer. Y lo otro es que Maduro y Cilia seguirán presos y se fijará de nuevo una fecha del juicio con posible sentencia. Lo otro, que la conclusión de la audiencia de Maduro y Cilia son devueltos a su centro de reclusión para continuar el juicio y se le quitó la desestimación de su defensa de querer anular el juicio. Es decir, el juicio continúa, el juicio va en marcha y serán juzgados por crímenes de narcotráfico, terrorismo y por supuesto los nuevos cargos estamos seguros que son violación sistemática a los derechos humanos del pueblo venezolano. Interesante saber esto que va reflejando el proceso para nuestra transición política. Y por último, habló muy claro Trump que debe haber la libertad para todos los presos políticos, civiles y militares en nuestra Venezuela. Por favor, todo el mundo dándole tap a la pantalla, compartiendo el like, escribiendo Viva Venezuela Libre, porque hoy se está poniendo bueno. Declaraciones textuales del secretario Marco Rubio: para sacar el máximo potencial de Venezuela hay que legitimar su liderazgo. Eso pasa por unas elecciones verdaderamente libres y transparentes. Todo el dinero que está entrando a Venezuela está siendo resguardado para los Estados Unidos, para que muy pronto haya mejora en el salario para los educadores y en los hospitales. Esto es muy importante, señores. Hay que vencer los fake news, hay que vencer la desinformación, el aparato comunicacional del régimen. Estamos en momentos decisivos. Por favor, todo el mundo dándole tap a la pantalla, compartiendo el like. Les pido que para que siga aumentando, para que más gente entre, para que generemos más debate, todo el mundo dándole tap a la pantalla y compartiendo el like. Por favor, incluye esta palabra textual del secretario Marco Rubio. El secretario Marco Rubio dice que para sacar el máximo potencial de Venezuela es necesario legitimar su liderazgo.
La declaración es que hoy el dinero que está entrando a Venezuela es mucho más abundante, mucho más grande que en los últimos años, que eso significa que ese dinero en cualquier momento se va a ver plasmado en el salario para los educadores y en la modernización de nuestros hospitales. Es muy interesante. Han pasado solamente 3 meses, mi gente. Eso es algo que hay que analizar. Por favor, todo el mundo dándole tata a la pantalla y compartiendo el like, por favor. ¿Cuál es mejor? Igualmente como hicieron con Cisgo. Esto es muy importante, mi gente, que todos ustedes lo sepan. Han pasado solo 3 meses. Mejorar los salarios, mejorar las condiciones, requiere un poco más de tiempo. Ese dinero ya no se lo están robando. Una prueba pequeña de eso es que después que se fue Maduro, apareció la gasolina. Ahora usted echa a cualquier hora, no importa. Es una muestra más nada pequeña de lo que va a venir para nuestra Venezuela. ¿Dónde están las toneladas que mandaron? Porque en los hospitales no hay nada. Todo esto es un proceso y hay que seguirle seguimiento, Adri. Hay que darle seguimiento a todo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos estamos enfrentando a toda una estructura criminal, una estructura que debe ser desmantelada a todos los niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo. Y para lograr eso necesitamos la unión de los ciudadanos, dentro y fuera de Venezuela. Ponerle ojo de águila, ponerle lupa. Miren lo que pasó en la marcha de los trabajadores ayer en San Cristóbal, en el estado Táchira. Iban a la Defensoría del Pueblo. La Policía Nacional Bolivariana, con efectivo de civil del cobarde de Bernal, porque yo sigo las cosas como son, a ese cobarde que utiliza a sus esbirros, manda a secuestrar a 2 jóvenes de un partido político en la marcha de los trabajadores. Pero los trabajadores organizados llegaron al sitio donde uno de esos jóvenes logró resguardarse a ayudarle. Los mismos trabajadores del establecimiento bajaron la Santa María para proteger al joven. Es una demostración de la organización ciudadana tiene fuerza y que cuando los ciudadanos se organicen no hay represión posible que los pueda vencer. Aparte de eso, fueron y buscaron al otro muchacho en el centro de reclusión donde lo tenían y lograron su liberación. Eso es decir que la formación de los ciudadanos organizados y preparados para la siguiente etapa nos va a llevar a la fase final de la transición. Como dicen los venezolanos y como decía María Corina, la transición a la venezolana depende de la organización suya, mía y de cada uno. Si usted quiere ver un líder, véase en un espejo en este momento que el líder es usted. Ese líder que necesita Venezuela es cada uno de nosotros. Así que por favor, todo el mundo dándole tata a la pantalla, compartiendo el like. La persona que quiera subir a debatir todos estos puntos, usted sabe que siempre todo al base del respeto. Si piensa diferente a nosotros, aquí lo respetamos. Eso sí, si se va a montar, hágalo con respeto. Es lo único que yo les pido a cada uno. Espera, que ahorita por el momento necesitamos $2 millones en Irán, o si no, ustedes son... No entiendo este comentario. Que se robaron todo lo de Venezuela con todos los escualios, que se tomaron todos los recursos de... Mire, es tan ilógico, ¿no? Usted sabe que yo tengo un aparato comunicacional así enorme, pero es de responsabilidad de nosotros vencerlo. Todo el mundo dándole tanta a la pantalla y todo el mundo compartiendo el like. Le voy a repetir los puntos de lo que se llegó a la conclusión en el juicio de Maduro, porque esto es muy importante que todo el mundo lo sepa, ya que se está conectando más gente. Punto número 1, se vio a Maduro más delgado, con poca barba, sin el bigote abundante todo el tiempo, siendo trasladado. El abogado menciona a Cilia Flores como primera dama y el juez le exige que no se refiera hacia ella, puesto que esto no es válido en su audiencia. Tercero, el abogado pide revisión médica para Cilia Flores y el juez dice que va a estudiar la posibilidad. Cuarto, el abogado pide tener acceso a $40 millones para la defensa de Maduro que están bloqueados. Y el juez niega acceso ahora y le dice al abogado que está en su derecho a renunciar y que una defensa pública pueda reemplazarlo y hacer un buen trabajo también. El fiscal expresa que la defensa no puede tener acceso a todas las pruebas, puesto que hay 4 personas que aún faltan por detener y están en Venezuela y deben ser presentadas. Después de eso, el presidente Trump declara que Maduro será juzgado por otros cargos. Maduro y Cilia seguirán presos y se fija una nueva fecha de juicio para su posible sentencia. Concluye la audiencia y Maduro y Cilia son devueltos a su centro de reclusión. Un día muy bueno para los chavistas, ¿no? Termina Cilia y Maduro nuevamente en el centro de reclusión. Y por último, noveno, el presidente Trump junto al secretario Marco Rubio piden la libertad para todos los presos políticos y habla que Venezuela va por buen camino y que pronto ese dinero que está siendo resguardado va a ser utilizado para ayudar a los educadores y a los hospitales. Por favor, todo el mundo dándole tata a la pantalla y compartiendo el like. Ya saben que las personas que quieran subir y debatir, siempre todo a base del respeto. Yo siempre doy el derecho de palabra. Esto es un escenario para que los ciudadanos puedan debatir
conseguir información veraz y oportuna, pero también es importante resaltar ayer los trabajadores nuevamente llegaron cada uno a su sitio, es decir, están venciendo la represión, están venciendo el miedo está pasando para la otra acera, para la otra esquina, y eso es muy importante resaltar, las marchas están llegando a su destino. ¿Cuándo se veía eso antes del 3 de enero? Vamos a ser sinceros, hoy Venezuela es otra post 3 de enero, todo lo que sucedió, hoy ellos saben que está bajo la vigilancia de los Estados Unidos y que la represión ya no puede ser una política de Estado que ellos puedan utilizar para generar miedo y desesperanza en la gente. No hay dinero que, muchacho, no lo puedo leer bien, no hay dinero, muchacho, más bien anda buscando quien le preste. Ay, Dios mío, nosotros tenemos que vencer a todo este negativismo y a toda esa gente. Tenemos el deber histórico ahorita de estar más unidos que nunca y vencer todo este aparato comunicacional. Ellos quieren generar desesperanza aprendida en el momento donde el motor está comenzando a andar, donde la carrocería, donde la gente está empujando la carreta hacia la misma dirección, de generar las condiciones necesarias para salir de este desastre de una vez por todas, para generar las condiciones para tener un gobierno que gobierne para los ciudadanos y que no se robe el dinero como hicieron estos vagabundos durante estos 23 años y mucho más, perdón, estos casi 3 décadas que tiene el chavismo en el poder, y desmontar una estructura criminal e ideológica maligna como la del chavismo, pues un deber ciudadano. Por eso le digo a las personas, uno de los puntos clave hoy es la participación ciudadana es clave para la fase final de la transición. Nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad para llegar a la fase final de la transición. Es nuestro deber ciudadano, es nuestro deber ético y moral por las nuevas generaciones, por entregarle un país diferente. Es necesario que cada uno de nosotros actuemos y juguemos nuestro rol ciudadano. Por favor, todo el mundo dándole tanta a la pantalla, compartan el like. Las personas que quieran subir y debatir con nosotros son bienvenidas. Ustedes saben que yo siempre doy el derecho de palabra a toda persona que quiera entrar y debatir con nosotros, todo al base del respeto. Y sigo repitiendo porque siguen entrando personas. Los puntos más importantes del caso de Maduro, uno de los puntos también resaltantes es que el juez desestima lo planteado por la defensa de anular el caso. Dice que el caso continúa, que ellos van a seguir bajo su centro de reclusión en los Estados Unidos para la próxima fijación de su audiencia, de su tercera audiencia, hoy después de 3 meses que tiene detenido Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcotráfico y terrorismo en los Estados Unidos. Y lo interesante de uno de estos puntos es que la fiscal dice que todavía faltan 4 personas por ser presentadas en los tribunales que se encuentran en Venezuela que faltan por declarar. Ustedes se imaginarán quiénes son. Los leo en los comentarios. ¿Quiénes se imaginarán ustedes que son esas 4 personas que faltan por presentar para que sean testigos principales o coautores de lo que ha hecho Maduro? ¿Quiénes creen ustedes que son esas 4 personas que faltan por presentar en audiencia a Nicolás Maduro que están en Venezuela en estos momentos? Por favor, todo el mundo dándole tanta a la pantalla y compartiendo el like. Personas que se quieran subir y debatir, todo a base del respeto, así como se han subido los chavistas, nosotros lo hemos respetado, siempre yo le digo que lo hacen todo a base del respeto, son bienvenidos. Las declaraciones del secretario Marco Rubio fueron una bomba para mí, cuando dijo lo siguiente: para sacar el máximo potencial de Venezuela, lo repitió como la vez pasada, hay que legitimar su liderazgo. Y aquí pasa lo siguiente, dice él, y es muy importante esclarecerlo: el dinero que está entrando a Venezuela, que es enorme, está siendo protegido por los Estados Unidos para que la mafia no se lo robe y no lo utilice para reprimir y para, por supuesto, utilizarlo como medio de chantaje contra la ciudadanía. Se acabó el chantaje, se acabó la corrupción y se le cerró la manguera a estos criminales. Esto es muy importante en este momento que estamos viviendo. Por favor, todo el mundo dándole tanta a la pantalla, compartiendo el like. El que se quiera subir, dar su opinión, hablar sobre el tema, usted sabe que ustedes son bienvenidos. Este es su espacio para que debatan. Aquí se habla claro, sin filtro, pero siempre todo a base del respeto. Usted puede llamar las cosas como son, utilizando un lenguaje de altura. Yo siempre digo que contra cualquier persona que nosotros debatamos, tenemos que hacerlo a un nivel de altura, a un nivel profesional, a un nivel que le podamos decir las cosas. Hoy tenemos varios amigos que estuvieron en audiencia de Nicolás Maduro, personas que pasaron hasta 5 años de su vida dentro de las cárceles de la injusticia del régimen, viéndole la cara a Nicolás Maduro, hoy siendo él el que se está siendo juzgado y presentado en los tribunales. Para todos los que hemos sido víctimas directas de este sistema criminal, para nosotros es un alivio de que una persona
pueda ser presentado ante una justicia imparcial y que tenga derecho hasta la defensa, un debido proceso y que se demuestre con prueba fidedigna de que él es una persona violador de derechos humanos, narcotraficante que le hizo daño a la familia venezolana. Y así como él, hoy sacamos un video contra Bernal, espero que todos lo vean. Alguien puede olvidar quién es Freddy Bernal, imagínense, creador del FAES, que ha hecho más de 15.000 ejecuciones extrajudiciales, que extorsionaba a la gente, que secuestraba a las personas. Ese es el grupo que creó Freddy Bernal. Utilizaba a su hijo para perseguir a las personas. Otra cosa súper importante, ¿no? Para saber, antes de llegar al poder, Freddy Bernal asaltaba bancos. Ahí está, es público comunicacional, es público notorio y comunicacional, ustedes lo pueden buscar. ¿Quién es Freddy Bernal? Una de las fichas de la represión, una de las fichas de creadores de estos grupos como el FAE, hoy el día el DIP y todos esos grupos para amedrentar a la gente, para perseguir. Y no se nos olvide que el mismo Pollo Carvajal declaró como testigo ante la Corte Penal Internacional contra Freddy Bernal como uno de los autores de esos grupos llamados grupos antigolpe junto a Diosdado Cabello. Entonces estamos hablando de figuras que utilizan todos estos medios para la represión y la persecución de los ciudadanos y que deben ser juzgados y verse con la justicia, como le hicieron a estos dos jóvenes ayer. Si no fuera por la organización de los trabajadores el día de ayer en Táchira, que se alzaron y fueron hasta donde se encontraba el muchacho, lo sacaron y no permitieron que la PNV se lo llevara detenido, sino agarraron al muchacho y dijeron: aquí no se me lo llevan, aquí estamos protestando pacíficamente, aquí ustedes deben respetar nuestro derecho, Venezuela cambió y el miedo de estar en la acera de ustedes. Esa es la Venezuela que queremos, esa es la Venezuela que estamos consiguiendo. Por eso apoyar a los trabajadores, a los estudiantes, a todos los gremios, a todos los que están luchando por sus reivindicaciones es importante para avanzar hacia el futuro de nuestro país y por supuesto para llegar a crear las nuevas instituciones que necesita nuestra Venezuela para llegar a una elección libre y transparente donde todos los venezolanos podamos decidir y más nunca tener miedo de expresarnos. Esa es la Venezuela donde vamos a llegar, pero depende del trabajo que hagamos nosotros. Después de hoy, que Maduro continúa su juicio y que el juez fue muy enfático: si usted no pueden pagar la defensa porque no sabemos dónde sacan 40 millones de dólares y no los podemos desbloquear porque esos 40 millones de dólares ¿dónde son? Usted va a agarrar una defensa pública que puede hacer también el trabajo. A Cilia Flores le dijeron: usted aquí no es ninguna primera dama ni nada, usted es una persona juzgada por la justicia norteamericana. Así, tum, 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 cada paso fue contundente y cada palabra fue contundente del juez hoy ante la dupla Maduro-Cilia Flores. El juicio continúa, seguirán juzgados. El presidente Trump habló muy claro de que Nicolás Maduro será juzgado por otros crímenes también. Sabemos que ahí debe entrar directamente los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano y la reparación del daño a las víctimas. Hoy Delcy Rodríguez quiere hacer un show en Yare 1, que ya es la que va a liberar a los presos políticos. Todos sabemos que son órdenes de su jefe de Estados Unidos que tiene que liberar a todos los presos políticos, porque hoy lo dijo el secretario Marco Rubio, que debe llegar la liberación de los presos políticos, tanto civiles como militares en Venezuela, y el dinero que hoy está entrando a Venezuela, que es muchísimo, ese dinero va a ser usado en cualquier momento para mejorar los hospitales y el salario de nuestros educadores. Palabras textuales del secretario Marco Rubio, no lo dijo Fernando Márquez, no lo dijo otras personas que hacen live, sino lo dijo directamente el secretario Marco Rubio el día de hoy en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump. La marcha de los trabajadores, vamos a sacar una conclusión: fue una marcha muy buena, muy bien organizada en cada uno de los estados. Lo único que sucedió fue en el estado Táchira, donde Bernal mandó a sus funcionarios a apresar a dos jóvenes juveniles de un partido político que fueron rescatados por los propios trabajadores organizados. Llegaron al sitio, que el establecimiento también cerró su Santa María para proteger a ese muchacho de la Policía Nacional Bolivariana. Eso es un ejemplo que la organización ciudadana vence cualquier intento de represión de estos criminales. Por favor, todo el mundo dándole tata a la pantalla y compartiendo el like. Por favor, todo el mundo dándole tata a la pantalla y compartiendo el like. El que quiera montar y dar su derecho de palabra son bienvenidos. Ustedes saben que aquí este es su espacio para debatir, para hablar de todos estos temas actuales. Voy a repetir para las personas que van entrando los 9 puntos principales que sacó el equipo de nosotros hoy sobre el juicio de Maduro. A Maduro se le presentó sin su bigote habitual, un poco más flaco. Cuando fueron trasladados de su centro de reclusión al juicio, pues muchas personas lo pudieron ver. El abogado menciona a Cilia Flores como primera dama y el juez le exige que no se refiera así a ella, puesto que en este momento y en la audiencia esos puestos no son válidos. El abogado pide revisión médica para Cilia Flores
y el juez dice que va a estudiar la posibilidad. El abogado pide tener acceso a 40 millones bloqueados para la defensa de Maduro y el juez niega acceso y ahora le dice al abogado que está en su derecho de renunciar y que la defensa pública puede reemplazarlo y hacer un buen trabajo también. El fiscal expresa que la defensa no puede tener acceso a todas las pruebas, puesto que hay 4 personas que aún falta por detener y ser presentadas y están en Venezuela. Los quiero leer en los comentarios quién creen ustedes que son esas 4 personas que faltan por ser presentadas y apresadas por la justicia norteamericana. Sexto, el presidente Trump, después de la audiencia de Maduro, declara que Maduro se le acusará por otros cargos. 7, Maduro y Cilia seguirán presos y se fijará nueva fecha de juicio para posible sentencia. 8, concluye la audiencia y Maduro y Cilia son devueltos a su centro de reclusión. 9, se exige, después de eso, la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen ustedes que son estas 4 personas que faltan por capturar y ser presentada ante la justicia norteamericana? Porque eso no lo dije yo, lo dijo la fiscal en audiencia. No pueden tener acceso a todas las pruebas porque faltan 4 personas por ser capturadas y presentadas ante la justicia norteamericana. ¿Quién ustedes creen que son esas 4 personas en la cúpula que faltan por ser presentadas en el juicio de Nicolás Maduro? Los quiero leer, los quiero escuchar, los quiero ver debatir conmigo el día de hoy, los quiero animar a que se monten y hablen y debatan conmigo. Si piensan diferente, todo a base del respeto. Usted sabe que son bienvenidos, este es su live. Todo el mundo dándole tap a la pantalla, compartiendo el live, escribiendo en los comentarios viva Venezuela Libre. ¿Y quiénes creen ustedes que son esas 4 personas que dio la fiscal hoy en el juicio de Maduro que faltan por capturar y ser presentados y aún están en Venezuela? Los quiero leer, quiero saber qué opinan ustedes, quiénes son esas 4 personas que deben ser presentadas ante la justicia norteamericana que siguen en Venezuela. Buenas tardes, hermano. ¿Quién cree usted, cada uno de ustedes que está comentando, quién creen ustedes que son esas 4 personas que deben ser presentadas ante la justicia norteamericana? Es importante, ¿no? Yo creo que una de esas, y no es secreto para nadie, es Diosdado Cabello, Padrino López. Las otras 2, todavía no lo sé. Pero estoy seguro que entre esas está Padrino López y Diosdado Cabello. Las otras 2, el hijo de Nicolás Maduro, que también posiblemente sea pedido por la justicia, ¿no? Hay que tener mucha seguridad para hablar y pronunciar, pero recuerden que el Pollo Carvajal, en su declaración ante la Corte Penal Internacional, él nombró a Freddy Bernal. Y Freddy Bernal fue el artífice y creador de todo estos grupos que se llama DAE, DIP, FAE, HANTE y todo eso. Y lo que hizo ayer Freddy Bernal es un desafío a la no represión puesta por los Estados Unidos, queriendo meter presos a todos jóvenes en el estado Táchira. Si no fuera por la gran organización de los trabajadores, se llevan detenidos a todos jóvenes. Pero eso demuestra también que la organización ciudadana vence la represión. Entonces ese es el mensaje de hoy. No es un mensaje negativo, es un mensaje súper positivo, que cuando se organiza la gente, vence la represión y vencen el miedo. Diosdado Cabello, Iris Valera, Pedro Carreño y Freddy Bernal. Posiblemente, ¿no? Pero yo tampoco no saco de ese paquete de las 4 personas de que habló la fiscal de los Estados, general de los Estados Unidos que deben ser presentados. Yo no saco a Padrino López. Padrino López lo sacan del Ministerio de Defensa después de 11 años para mí, para cubrirlo, para taparlo, para protegerlo en un momento tan importante que él debe ser presentado, porque él fue uno de los peones que mantuvo a Maduro en el poder. Todos lo sabemos. Una ficha súper importante del chavismo, que debe ser presentada y juzgada por todo lo que hizo, por cómo corrompió a las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas hoy en todo su nivel estructural están corrompidas por 11 años de mal manejo, maligno, de una manera maligna, sin escrúpulos, que lo hizo Padrino López, que lo hizo con toda la intención de dañar nuestras Fuerzas Armadas para mantener a Maduro a cualquier costo en el poder. Y el cualquier costo fue el asesinato de esos 40 cubanos y a Maduro llevándoselo preso de la manera que se lo llevaron. Todos desde concejales deben pagar. Toda persona que haya tocado dinero público, toda persona que haya cometido delitos de lesa humanidad, toda persona que haya hecho cualquier hecho punible de corrupción, peculado, uso, peculado, cualquier crimen y que haya tocado el dinero de los venezolanos debe ser pasado por un tribunal. Y que tengan una justicia y que tengan un debido proceso. Todo lo que no nos dieron a nosotros cuando estuvimos presos, allá, que no tuvimos derecho a un abogado, que no tuvimos derecho a una defensa, que no tuvimos un debido proceso, ellos deben tener un debido proceso y pasar por un proceso justo y que se les demuestre que ellos son unos criminales y que todos esos delitos que han cometido lo deben pagar en una cárcel, porque es muy fácil escaparse, es muy fácil, como le decía yo a muchas personas,
Yo no quería ver a Maduro muerto, yo quería ver a Maduro preso, pagando y sufriendo y pensando todo el daño que le causó a la familia venezolana. Porque no podemos olvidar que separaron a más de 8 millones de venezolanos, que dejaron sillas vacías en las casas, que dejaron a familias sin poder despedirse, que hay daños irreparables en familias que estuvieron presas políticas durante muchos años y que separaron a esas familias que hoy ya no son las mismas. Hoy hay muchas familias que no son las mismas, a costa y el dolor de ellos por cualquier método, por cualquier posibilidad, quedarse en el poder. Y nosotros no podemos permitir que esta gente siga dañando nuestra sociedad. ¿Por qué salí yo de Venezuela? Por lo que salieron muchísimos. No lo digo solamente yo, por lo que salieron bastante. Tenían juicio injusto desde el año 2014 y de repente en el año 2022 le dieron por reabrirlo. Le dieron por reabrirlo y le dieron por llegar a una conclusión. Imagínense ustedes, cuando la Constitución venezolana dice que son 2 años y medio de investigación y si no hay elemento de convicción, las causas deben ser cerradas. Cárcel El Roedor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Saludos, bendiciones de tu Saludos, un programa. abrazo. Excelente. Un abrazo. No esperándote que esté preso. Bueno, yo estuve en el Rodeo Uno hace poco. Yo estuve 1 año y 7 meses allí. Y bueno, puedo imaginar que eso es un centro, un campo de concentración de tortura. Ahí nos torturaban. Bueno, eres, no sé, eres de San Cristóbal, Puerto Acento. Sí, sí, claro. Ah, bueno, fíjate que allá está un comandante que se llama Cárdenas, un militar, y sus padres están, bueno, están durmiendo ahí afuera del Rodeo Uno, no han sabido nada de él y quisiera, de verdad que los apoyara porque fíjate que allí en el Rodeo Uno ayer se presentó una situación irregular, trasladaron como a 40 personas a Yare 2 y la gente preocupada y yo sé lo que se maneja allá, hermano, ahí en el Rodeo Uno. Ahí hay cámaras del tiempo, ahí te meten para celda de castigo, tú no sabes si es de Al día o si es Tigrito. de noche, en el Tigrito, ahí te torturan, ahí hacen contigo lo que se le da la gana, tienen una garrocha de corriente esa de ganado Sí, y te meten los corriente, Taser. te meten, sí, los Texer, te meten también el gas pimienta ese que es un gas arrechísimo, que creo que es ruso esa vaina, eso es puro material ruso y chino. Y bueno, no, para ver si nos apoyas a todos los presos Claro, políticos del Rodeo Uno. Ahí se encuentra también un maracucho, un diputado de la Asamblea Nacional, José Sánchez Mazuco. Él es Mazuco. paciente de cáncer y está él está ya grave, de verdad él está grave, necesita apoyo. También un apoyo para Jornes Baduel, él era el hijo del general Baduel Sí, yo y soy de muy verdad, amigo de mira, su ese hermano, muchacho de tiene Raúl Emilio. fractura. Sí, él tiene fractura en el hombro y de verdad, mira, él está mal. Él usa una venda y siempre tiene el brazo guindado y necesita operarlo. Y de verdad, mira, a ese muchacho como lo han tratado mal, lo han torturado, no, ¿a qué no le han hecho a Duel, vale? Yo estaba en el pasillo de él y es fuerte, es fuerte. Yo estaba también con, bueno, está el comandante Marín Chaparro, que sus 2 hijos pequeños están en Canadá y por él hicieron un video que da tristeza. Eso de verdad, mira, da, da mucha rabia también como este gobierno perverso ha permitido todos estos actos inhumanos y cómo ver también, da lástima ver a esa gente cómo piden la liberación de ese dictador, porque de verdad, como tú lo dices, se merece que él esté allí y todos del Rodeo Uno no le merecíamos la muerte, sino que se realice un acto de justicia, la verdadera justicia, para que él se dé cuenta cómo son las justicias verdaderas allá en Estados Unidos. Y eso es lo que tienen que aplicar aquí en Venezuela. Todos esos corruptos, todo eso. Bueno, fíjate, yo estaba en el pasillo, también estaba el exministro Techea, el de petróleo. Yo Sí, no sé si te acuerdas de él, de petróleo, de sí, el que estuvo la después de trama de Tarek. Relexami. Sí, bueno, él estaba allí en el pasillo de nosotros con Jornabaduel, estaba Uber Roa, estaban todos esos carajos que eran chavistas y ellos decían pues que estaban arrepentidos, bueno, que se dieron cuenta de tantas cosas, de tantas torturas, imagínate, esos chamos estaban arrepentidos que hablaban con nosotros y decían que no, que se colocaban de lado bueno en la historia, pero no sé si era porque ellos estaban allí con nosotros y estaban compartiendo también con los otros presos políticos, como por ejemplo de la trama la supuesta trama de Gedeón, del Sí. dron, de
de Pero hay una Aurora, de yo Brazaleta Azul. yo quiero ahí hacer una cosa muy importante, una gran diferencia entre ellos y ustedes. Ustedes están por una causa justa y ellos están por ser cómplices Claro, del dolor de la familia venezolana. Eso no podemos es correcto, olvidar. y ahí es donde Eso no podemos sí, no olvidar. podemos olvidar, claro, claro, incluso ellos allí, nosotros le decíamos que, bueno, se están dando cuenta en carne propia cómo lo están maltratando ustedes mismos también, porque no creas que ellos no lo maltrataban o le daban un trato a ellos diferente, eso es mentira, a todos por igual, a todos, y si los custodios iban a echar gas en el pasillo, ellos también olían gas. Y eso es así, bueno, ahí estaba el que era ministro Simón Serpa también, y estaban todos esos chavistas, estaba Samar, el árabe, el grandote, Carlote. el que está pedido por Estados Unidos también está ahí, todos esos chavistas están ahí. Entonces, fíjate que nosotros trabajamos pues como debate también, como un debate sano, porque ahí no podíamos pelear, no podíamos entrar en conflicto, porque no podíamos. Y ellos entraban en razón y nos daban la razón, pues, y aceptaban todas las corrupciones, e incluso nos enteramos de varias barbaries que cometían en la empresa petrolera. Había muchas empresas ficticias chupando sangre ahí, que eran de Diosdado, que eran de que eran de esto, que lo del otro. Y eso es una locura, y no solamente allí, en todas las instituciones, chamo, en todas, en todas. Entonces, de verdad, mira, yo hago esto porque el pueblo venezolano, o no, hay que dejar esa palabra, los ciudadanos venezolanos tienen que darse cuenta de la realidad de las barbaries que han cometido esta gente del chavismo, que esta gente del chavismo tenemos que sacarla y de una manera no sana, pues como tú dices, no la violencia, pero sacarla de verdad, que vuelva nuevamente la democracia a este país, que por lo menos el venezolano pueda debatir, pueda expresar sus opiniones de una manera diferente y no que lo metan preso, porque fíjate que han creado ellos muchas policías políticas que están reprimiendo y han desaparecido personas, han asesinado, incluso han convertido en expediente de ajusticiamiento y lo han maquillado como enfrentamiento, y eso tú lo sabes. Entonces todos esos casos no prescriben. Cuando caiga este gobierno hay que reabrir todos esos casos para investigarlos. Oye, y no solamente eso, mira, a mí cuando por ejemplo me hablan de la ley de amnistía, a mí me da una rabia, diciéndolo así a lo criollo, me da una molestia, porque eso no depende de una ley, sino de una decisión política, ¿sabes? Y por lo menos la Sí, declaración hoy del secretario Marco Rubio, que hablaba de que para sacar el máximo potencial de nuestro país había que legitimar el liderazgo. Aparte de eso, tenía que haber la liberación de todos los presos políticos, lo recalcó hoy otra vez, y que claro, todo el dinero que está entrando hoy en nuestro país está siendo resguardado por los Estados Unidos para que el régimen no lo utilice como chantaje político, ni claro, lo utilice para la corrupción, claro. es muy importante. Pero hoy, alzar la voz, mire, yo siempre lo he dicho y en todos los programas lo recalco y los chavistas entran a decir las cosas como siempre, que no son ni desinformar. Lo principal para llegar a la fase final de la transición es que no exista ni un solo preso político, ni Es civil ni correcto, ni militar, uno, ni uno ni solo. militar. No puede haber una Así persona es. tras las rejas solamente por su pensamiento. Mientras exista uno solo, es que Correcto. escúchenme bien, uno solo, no lo voy a decir 100 ni 200 ni 20, uno solo, que esté preso por pensar diferente, no podemos hablar de que llegamos a una etapa para alcanzar la democracia y la libertad de nuestro país. En un país verdaderamente democrático y de libertades ciudadanas, no debe existir ni una sola persona tras la reja de la injusticia por pensar distinto. Así es, así es. Y bueno, fíjate, ve, una de las experiencias que la viví era que al frente mío estaba un muchacho que se llama Wilder Velázquez Vázquez, y ese muchacho ya había pagado su condena, ya tenía 5 años de haber pagado su condena, Para la y familia, él Wilber. tenía ya tenía 2 años allí tenía un año en el helicóptero y otro año ahí en el SEMA, en Rodeo Uno de gratis. Entonces, cuando iban a hacer la cuestión de la ley de amnistía, tú sabes lo que hicieron el director del Rodeo Uno, se inventó una fuga masiva y presentaron a 3 que ya tenían la condena ya, o sea que ya estaban prácticamente ahí secuestrados, tenían ya 2 años en libertad y estaban secuestrados allí, y entonces lo involucraron allí en una fuga masiva para abrirle otra expediente, otra averiguación para no darle la libertad. Imagínate la perversidad, la barbarie, digamos la barbarie del sistema judicial que hace pues este gobierno perverso.
Yo conozco a Wilder, a Brian Oropesa, a Waldo Castillo, a todos mis amigos que están todos por el mismo caso. Sí, a Waldo Castillo le dicen Capi, el Sí, Capi. yo a cada uno de ellos Sí, siempre le pido a Dios primero que les dé mucha fortaleza espiritual porque estar en una prisión ya es un dolor muy grande para cualquier ser humano, pero estar preso y torturado y sabiendo que usted es inocente, yo creo que es sí, un dolor humano que no cualquier persona puede comprender. Y por eso es importante, cada vez que entra una persona y da su testimonio aquí, hacemos entender a cada venezolano la importancia de la liberación de cada uno de los presos políticos, porque es que cada uno representa la llave de la libertad de todos nosotros. claro. Así es. Y mira, fíjate en mi caso, yo tuve 1 año y 7 meses, ¿no? Y me sorprendió la libertad. Y me dan la libertad plena y sin restricciones. Y yo me pregunto, ¿quién me paga el daño moral? O sea, me dicen, o sea, eres inocente, no tienes delito, o sea, no cometiste ningún tipo de delito y normal, pues, o sea, eres libre, ajá. Pero ¿quién me paga el daño moral? ¿Quién me paga el daño moral psicológico que le hicieron a mis hijos, a mis familiares? Mi trabajo y todo eso. Entonces esa gente es mala, perversa. Y eso lo tienen que saber los ciudadanos venezolanos, que ellos a veces defienden el chavismo y no sé, como que se hacen los ciegos, los sordos, no sé. Y mucha gente inocente. Allá en el rodeo uno, por ejemplo, afuera, están madres. Bueno, fíjate, te voy a poner este ejemplo. Allí en el rodeo uno hay como 10 personas de la tercera edad que pasan los 70 años. Y como pongo, por ejemplo, a Guayparú, empresario Guayparú, tiene 74 años de edad. Un señor que según la ley, lo que establece nuestra Carta Magna, él no puede estar allí, él tiene que salir bajo Bajo un régimen de una medida presentación cautelar o o dar un caso beneficio. que tenga su Pero condición. claro, pero fíjate esta gente, entonces, ¿qué van a esperar? ¿Qué van a esperar? Ellos aplican la cadena No, perpetua. Ellos están aplicando la cadena perpetua allí de una manera perversa y que el sistema judicial venezolano se está prestando para esa sinvergüenzura. Y eso de verdad que hay que, mire, hay que hacerlo saber, y hay que hacer hablando una de eso, campaña. hace poco el secretario Marco Rubio habló de ese tema, ¿no? Del tema importante para darle Estado de Derecho y seguridad jurídica a nuestro país, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, la reforma del Poder Judicial. Porque, discúlpeme la palabra que yo voy a utilizar, yo sé que esto le baja a uno el espectador y a usted no le gusta, pero el Tribunal Supremo de Justicia y todos los tribunales de nuestro país no pueden seguir siendo un prostíbulo del chavismo. Y las cosas hay que decirlas como son. No pueden No, es que, seguir. es que es Yo como correcto. abogado y como abogado de la Así es. República, yo le garantizo que el trabajo enorme que tenemos nosotros para apostarle a nuestro país es la reforma a todos los niveles del Poder Judicial. Y eso nos va a permitir a nosotros llegar a algo que la gente confunde. No se puede confundir amnistía con justicia transicional. Nosotros debemos llegar a una justicia transicional para que personas como tú, que se le ha cometido daño y perjuicio a su integridad personal, les sea resarcido el daño causado por el Estado venezolano. Así es, así es, No confundamos, así es. recuerden Y siempre que, y decirle que, eso a la gente, no confundan amnistía con justicia transicional. La justicia transicional llegue cuando así, nosotros lleguemos a la fase final de la transición y toda esa gente que ha hecho crímenes de lesa humanidad y corrupción paguen por daño causado a la familia venezolana. así es, porque si uno se pone a estar demandando aquí ahorita, eso no le van a parar pelotas a No va a uno, eso es mentira. proceder, no va a proceder. Eso no va a proceder. Y fíjate que, por ejemplo, hay un compañero mío que voy a ver si lo puedo invitar a tu canal para que se Claro que una. sí, todos ustedes Ya. son bienvenidos. Todos Déjame ustedes son enviarle bienvenidos. aquí, Vamos a ver déjame si hay un enviarle aquí. compañero que quiera hablar, Dale. el siguiente, que tiene una J, no sé cómo se llama. Bueno, no me está bien. Buenas noches, salud y bendiciones. Lo escucho. Ahora, ¿qué reforma tú crees que estás proponiendo? Si tú eres uno de los que estás pidiendo que sea el Estado 51, vamos a regirnos por las leyes norteamericanas, pena de muerte, cadena perpetua. Entonces, ¿de qué hablas tú? Pues? ¿Hablas para atrás y para adelante? ¿De qué está hablando? Yo nunca he dicho eso aquí. Ah, no, ahora nadie dice nada, mano. Pero muéstremelo. Ustedes, O sea, yo ustedes siempre cuando hablo, no, hablo no, con no, argumentos. no. No, está como Muéstrame un kilómetro. video. Mire, ustedes pueden Muéstrame meter el en mi video perfil. donde yo Escuchen, hablé mal de María métanse en mi Corina. perfil. Kilómetro. Métanse en mi Cuando tú le perfil. preguntas, Métanse en mi hablaste mal perfil de María y Corina, búsquenme. muéstrame el video.
Muéstrame el Simple, video mano, tú, hay que que yo reclamarle a dije Trump. esto, no, porque usted está Mira, hablando te de faltó mí. decirle al señor que no aceptara la amnistía. Pues te faltó decirle, no, señor, usted no tenía que aceptar la amnistía, te tenía que haberse quedado Hermano, ahí. son más de 100 personas que ya se nos ha negado la amnistía. La ¿De qué habla huevonada. usted? Eres un La hablador de amnistía no es paja un ahí. instrumento para la reconciliación, ni para el perdón, ni para nada. Es un instrumento para la impunidad, para decir, yo, papá Estado, los perdono porque yo les cometí un delito de lesa humanidad. Mano, hay que ser inteligente, saber qué es lo que se dice, analice bien esa ley. No ha sido una ley, no ha sido un instrumento jurídico real. Su razón de ser, el alma de esa ley, ya está corrompida desde su inicio, porque no puede haber una selectividad de amnistía. La amnistía o es general o no es amnistía. Busque el significado de amnistía en internet, busque el significado de amnistía en un libro, y ahí nosotros podemos hablar. Se desconectó, mire, mi gente. Cuando lo dejamos sin argumentos, esa gente se va. Porque ¿sabes qué es triste? ¿Sabes qué es triste? Cuando usted habla sin argumentación política, cuando usted habla sin argumentación jurídica, hablar, por seguir y copiar la opinión del chavismo. Hay que tener un poquito de inteligencia. Por eso yo los invito a todos siempre, todo el tiempo, antes de hablar, antes de decir algo, antes de subir una información, por favor, yo les pido, por favor, verifiquen la fuente y verifiquen qué es lo que están diciendo y qué es lo que están hablando. Porque si ustedes dicen cualquier cosa, están apoyando a la desinformación, al aparato comunicacional, a la guerrilla del régimen criminal. Y para nosotros vencer la desinformación, para vencer ese monstruo gigante que utiliza el chavismo para desinformar, tenemos el deber histórico de unirnos y de verificar la información. Aquí, antes de yo venir, escúcheme bien, antes de yo venir, así es, antes de yo venir acá, yo me reúno con mis amigos, tenemos un grupo, buscamos la información, verificamos las fuentes y le traemos información de calidad y información veraz. Nosotros no vamos a lanzar aquí una información que no ha sido verificada por nuestro equipo. Somos jóvenes que están dentro y fuera de Venezuela, que entre todos nos ayudamos a traer información de calidad para informar realmente. Lo que pasó ayer en el estado Táchira, yo lo sé de primera mano, porque es que yo conozco a todas las personas que están en la marcha. Y vi y estoy orgulloso del profesor Gerardo Ramírez, del profesor Torrevilla, al exalcalde Gustavo Delgado, a Palotini, a los diferentes liderazgos junto a los trabajadores, reunirse, llegar a Traqui, que bajó a la Santa María para proteger al joven, llegando allá y diciéndole a la PNV, usted no se me va a llevar ningún muchacho detenido. ¿Y eso qué se demuestra? Que cuando hay organización ciudadana, vence cualquier persecución, vence cualquier amedrantamiento de cualquier órgano policial. Eso demuestra la fuerza ciudadana. Mira, hermano, verificamos toda la fuente. Busquen ustedes mismos las cuentas de la Embajada de los Estados Unidos. Busquen las cuentas del secretario Marco Rubio, del presidente Donald Trump. Busquen las cuentas de la Casa Blanca, donde están los resúmenes de todo. Busquen las cuentas de Washington Post y de New York Times. Busquen las cuentas de los periodistas principales que llevan el caso de Nicolás Maduro en los Estados Unidos, que son venezolanos. Les puedo nombrar a Andreina, que vive aquí en Francia, en París. Les puedo hablar de Carla Angola, les puedo hablar de Kilómetro y de otras personas, de su grupo de amigos que se encuentran afuera. Tengo dos amigos que fueron víctimas, el exdiputado del Estado Táchira de la Asamblea 2015, Renzo Prieto, y de mi amigo Franklin Gómez, exconcejal del municipio de André Bello del Estado Táchira, que pudieron presenciar hoy la segunda audiencia a los 3 meses de la captura de Nicolás Maduro. Muy importante. Lo que vieron, lo que sintieron, ellos dijeron que había una cantidad de personas que no eran venezolanas, pagadas por el chavismo para decir que liberaran a Maduro. Pero ni una, escúchenme mi gente, ni una era venezolana. Ustedes se imaginan el rialero. Saquen la cuenta ustedes por lo básico en Estados Unidos. $25 la hora. 100 personas por $25, 5 horas. Saquen la cuenta ustedes ahí mismo. Saquen la cuenta. $25 la hora por 100 personas, 5 horas. Y ustedes me dirán, la plata que se gasta el chavismo, $25,000 en un momentico. Ay, ya les he demostrado, estaban las personas, todos mis amigos, todos los venezolanos que estaban allá afuera empezaron a preguntarle a cada uno de ellos, ¿y usted dónde es? Bueno, ninguno respondía porque ninguno sabía hablar español, para decírselo todo. Hoy, en el estado Táchira, en sus 29 municipios, hay una protesta simbólica por la libertad de todos los presos políticos. Desde aquí le mando toda mi fuerza a la familia de mi amigo Jackson Vera. Espero pronto Jackson pueda reunirse junto a sus familiares, junto a todos sus seres queridos
que Dios le permita la libertad. A él se le fue negada la amnistía, pero estamos seguros y estamos convencidos que si hacemos presión ciudadana, Jackson se va a encontrar junto a su familia, así como Brian Oropesa, así como Waldo Castillo, así como cada uno de los presos políticos, así como el capitán Juan Caguaripano, así como cada uno de los civiles y militares que son ciudadanos patriotas que aman su país, que pronto deben estar junto a sus familiares. Yo siempre lo digo, mientras exista un solo preso político, no vamos a llegar a la fase final que nos merecemos los venezolanos. Dios no va a permitir que cada uno de ellos vuelva a completar la mesa de su casa, la mesa de su hogar, ver a sus hijos, ver a sus padres, ver a sus amigos y recorrer las calles de nuestro país. Y los que son militares, devolverse a su institución y levantar el honor de la institución militar. Y los que son policías, levantar la institución policial. Porque tenemos un deber grande cada uno de nosotros como ciudadanos para poder sacar a nuestro país adelante, para sacar a Venezuela del subsuelo y llevarla a la gloria. Porque yo tengo mucha fe, mi hermano. Nosotros los venezolanos somos gente de fe. La fe es la convicción de lo que no se ve y los venezolanos día a día debemos vernos en un mejor país. Es nuestra responsabilidad de nosotros, los que están dentro y fuera de Venezuela, todos somos venezolanos. Los que están afuera, decir las cosas como son e informar a los que están adentro, decir algunas cosas que aún la gente no se atreve a decir, porque poco a poco los vamos venciendo. Mire, escúcheme algo, esas declaraciones hoy las pueden buscar en todos los principales medios de comunicación estadounidenses y mundiales, incluso en periodistas venezolanos, pueden ver, como le dije, Andreina, periodista que vive aquí en París, que está allá, Carla Angola, pueden ver las cuentas de New York Times y de Washington Post, donde las palabras textuales no de Fernando Márquez en las conclusiones del juicio, que la fiscal dijo que la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores no pueden acceder a todas las pruebas porque todavía faltan 4 personas por ser capturadas y ser presentadas bajo la justicia norteamericana. Yo creo que una de esas personas es Diosdado Cabello, otra es Padrino López. Mucha gente dice que Iri Varela y Freddy Bernal. Iri Varela tiene mucho que ver en la creación de todos estos grupos que se expandieron por toda Latinoamérica y llegaron a los Estados Unidos. Recuerdan que cuando ella era ministra penitenciaria, ella logró crear el Tren de Aragua y los planes. Y que toda esa gente la mandaron por toda Latinoamérica a hacerle daño a los venezolanos que estaban saliendo y que estaban dejando el nombre de nuestro país lo más alto. Tenemos un deber muy grande porque nosotros queremos que toda esa gente sea presentada ante la justicia y pague por todo el daño causado. Lo he dicho. Lo más importante no es solamente la liberación de los presos políticos, no solamente la justicia para todos los familiares, discúlpenme, sino que sea resarcido el daño causado a cada uno de ellos. Nadie recupera el tiempo perdido, nadie recupera el daño causado moral y física y psicológicamente. Todo eso debe ser resarcido por el Estado venezolano, por todo el dolor causado. El tiempo jamás nadie se lo devuelve, el tiempo de calidad que pudieron pasar cada uno con sus familiares no se lo van a devolver. Ella creó los trenes y los colectivos y los Tupamaros. Ella es uno de los artífices. Iris Varela, ¿sabe? Yo para mí, Iris Varela, Freddy Bernal. Yo ayer lo denuncié. Freddy Bernal intentó desafiar a todos, pero al final le tocó soltar al muchacho por la Organización de los Trabajadores. Freddy Bernal fue el director del FAE y creador del FAE. El FAE fue denunciado por la alta comisionada de los derechos humanos en ese momento, Michelle Bachelet, como un grupo que genera ejecuciones extrajudiciales, extorsión y, por supuesto, robo de propiedades. Estábamos hablando de un grupo criminal amparado por el director en esos momentos, Freddy Bernal, y que luego dejaron al tal mi famoso Miguelito y otros criminales a cargo de ese organismo policial que después le cambiaron el nombre después de las denuncias que hicieron en las Naciones Unidas. Esa gente tiene que pagar, ¿vale? Nosotros no podemos olvidarle el prontuario que ellos traen antes de llegar al poder. Por eso, los venezolanos, para no repetir estos sucesos históricos, jamás debemos olvidar lo que en verdad es el chavismo. Un grupo ideológico, criminal, que se basa en la maldad y en el resentimiento para mantenerse en el poder. Nosotros no podemos quedar con resentimiento. Nosotros no queremos resentimiento en nuestros corazones. Queremos justicia para sanar. Queremos una Venezuela donde la justicia, la ley, el orden sea la base principal de nuestra sociedad. Donde los venezolanos más nunca tengamos miedo de expresarnos. Ese país va a llegar, pero depende de quién, del rol que tenemos como ciudadanos. Por eso yo siempre le digo a la gente, ¿usted quiere ver un líder? Véase en un espejo. Todos nosotros somos líderes si aportamos nuestro granito de arena por la libertad de Venezuela.
Ya casi vamos a finalizar el live, vamos a dar unos 6 minutos más, a ver si alguien más se quiere conectar, dar su testimonio, hablar sobre lo que estamos debatiendo el día de hoy. Pero antes de despedirnos, voy a repetirles para los que están entrando, para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo, los 9 puntos que sacó nuestro equipo sobre el resumen del... Disculpen, un poco de tos. Del juicio de Nicolás Maduro. Primero, Maduro se presentó con menos kilos, sin el bigote habitual. La gente lo pudo ver de su traslado desde su centro de reclusión a lo que es el Palacio de Justicia. El abogado de Cilia Flores menciona a Cilia Flores como primera dama y el juez le exige que no se refiera así a ella, puesto que en esta audiencia nada de eso es válido. El abogado pide revisión médica para Cilia Flores y el juez dice que va a estudiar la posibilidad. El abogado pide tener acceso a 40 millones de dólares. Escuchen el monto. Bloqueados para la defensa de Maduro y el juez niega acceso. Y ahora le dice al abogado que está en su derecho a renunciar y que en una defensa pública puede reemplazarlo y hacer un buen trabajo también. El fiscal expresa que la defensa no puede tener acceso a todas las pruebas, puesto que hay 4 personas que aún faltan por detener y están en Venezuela y deben ser presentadas. Después de la audiencia, el presidente Trump declara que Maduro se le acusará por otros cargos. Aparte de eso, Maduro y Cilia Flores seguirán presos y se fijará una nueva fecha de juicio para su posible sentencia. Concluye la audiencia, Maduro y Cilia son devueltos a su centro de reclusión como lo que son, unos criminales que se les lleva un debido proceso. Por último, el secretario Marco Rubio habló del máximo potencial que se debe sacar de Venezuela, la legitimación del liderazgo, la protección de los activos que están entrando a nuestro país y la libertad de todos los presos políticos, civiles y militares. Muy importante recalcar eso hoy, eso nos va a ayudar a nosotros a saber en qué punto nos encontramos. La transición va a los pasos que debe dar, va al tiempo que debe ir y por favor tengamos la fe alterada, la fe en alto, porque nosotros vamos a ser libres. Ya uno de los trabajos más duros se dio. Pongámonos a pensar, fueron más de 27 años, apenas han pasado 3 meses desde que la cabeza de este grupo criminal está llevando su proceso en los Estados Unidos. Han pasado simplemente, es que vamos a cumplir apenas el otro mes 3 meses de la captura de Maduro. Han pasado apenas casi 3 meses. Aquí paso a paso. No podemos esta vez pisar en falso. Esta es la oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Tengamos confianza. Hay un liderazgo que cuenta con la mayor credibilidad de nuestro país, que está encabezado por María Corina Machado. Hay todo un equipo de liderazgo, de descarcelados que están recorriendo el país para levantar a los ciudadanos, levantar el ánimo, las sensaciones y las emociones. Hay unos grupos de la sociedad civil organizados, como son nuestros trabajadores, nuestros educadores y nuestros estudiantes, que están dando la cara en este momento tan complicado en nuestro país para defender el proceso que llevamos para ser libres. Tengamos fe, tengamos esperanza y sobre todo seamos protagonistas de nuestro momento histórico. Yo solo les pido que cada uno de nosotros debemos ser protagonistas de este momento y tenemos la responsabilidad ciudadana de elevar la voz por cada uno de los presos políticos. Dios bendiga a la familia de todos los presos políticos, que le dé fuerza a su corazón y a su alma, que Dios nos permita verlo a cada uno de ellos en los hogares, abrazando a su familia, a sus seres queridos y recorriendo las calles de nuestro país. Recuerden que líderes como Juan Pablo Guanipa, líderes como Javier Tarazón y otros más están recorriendo Venezuela, reorganizando, reeducando a la gente, preparándonos para la recomposición de todas las instituciones de nuestro país para alcanzar elecciones libres y transparentes, donde más nunca nosotros tengamos miedo de expresarnos. María Corina le dijo a todos los venezolanos dentro y fuera del país, prepárense, organícense, porque viene la fase final. Y el secretario Marco Rubio no se equivoca en su lectura, mi gente. Esta es mi frase para cerrar y yo siempre la repito. Él lo dijo. Búsquenlo. Escríbanlo por internet textualmente como lo voy a decir. Para sacar el máximo potencial de Venezuela es necesario pasar por la legitimación de su liderazgo a través de unas elecciones libres y transparentes. Eso no lo dijo Fernando Márquez, no lo dijo otro comunicador social, eso lo dijo textualmente el secretario Marco Rubio. Dios me lo bendiga, Dios me los cuide. Recuerden siempre verificar la fuente, verificar la información. Siempre que debatan con altura. Siempre busquen la manera
de, antes de publicar cualquier cosa, verificar la fuente, y así nosotros vamos a lograr vencer la desinformación, los bots del chavismo y a toda su guerrilla comunicacional. Eso es muy importante. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, que tengan un hermoso día. Para mañana seguir nosotros informando. Nos vemos mañana a la misma hora, 6:30, 6:45 hora Venezuela, y el domingo nuestro cierre de la semana para dar la información de toda la semana. Una Abigail te invita. Bueno, vamos a unirnos a alguien que quiera hablar con nosotros. Bueno, ya vamos a terminar. Oscar y Semana nunca volverán. Les pido a todos que, bueno, que Dios me lo bendiga, les cuide. Vamos a terminar ya con este momento. Dios te bendiga, Rubio, a Trump, Pedófilo y Rey. Dios los bendiga, me los cuiden. Se les quiere mucho.